poco de este tema de salud y género, que es un tema que particularmente me interesa, ahorita les voy a platicar un poquito por qué, y es como una breve introducción nada más. Entonces, bueno, les cuento un poco sobre mí primero, para que sepan por qué estoy aquí yo hablándoles sobre esto. Yo soy licenciada en biotecnología, tengo una maestría en biología molecular. Actualmente estoy estudiando mi doctorado en biología molecular en temas de salud, específicamente en biomarcadores para enfermedades metabólicas. Y un tiempo entre la maestría y el doctorado, me aventé a crear una empresa de dispositivos médicos. Y esta empresa, pues digamos, de alguna manera, pues nos iba bien y ganamos varios premios con esta empresa y participamos en eventos como este y eventos pues de muy distinta índole, tanto en México como fuera de México. Y algo que a mí me llamaba mucho la atención cuando yo entraba a estos eventos era que pues yo llegaba y había 100 personas en un cuarto, de los cuales pues 90 o 95 eran hombres y éramos como 5 mujeres. Y eran estos eventos de innovación en salud. Y yo decía, ¿por qué somos tan pocas mujeres cuando históricamente pues las mujeres hemos sido las cuidadoras, ¿no? En el hogar, las cuidadoras de personas mayores, de personas enfermas, pues somos las mujeres. ¿Por qué en estos espacios de innovación, de tecnología en salud, etcétera, por qué no hay mujeres? Entonces fue cuando me empecé a interesar sobre este tema en particular, que es salud y género. Entonces, para empezar, me gustaría platicarles un poco la historia de Emily. Emily, pues es una mujer americana que a sus 41 años ella era triatleta y tenía una dieta saludable y pues obviamente hacía mucho ejercicio, ¿no? Tenía 4 hijos y realmente no tenía ningún antecedente ni personal ni familiar de enfermedades. Pero un día a Emily le empezó a doler el cuello, después le empezó a doler la espalda, los brazos, y primero con estos 3 síntomas de dolor general, ella pues lo primero que dijo fue, bueno, estoy cansada porque pues hago mucho ejercicio, ¿no? Y últimamente pues me estoy presionando más, entonces pues es normal, voy a descansar. Ese fue como su primer autodiagnóstico, ¿no? Unos días después, al día siguiente empezó a tener dificultad para respirar y mucho cansancio. Entonces en ese momento dijo, bueno, algo sí está raro, voy a ir al médico. Fue al médico y le dijeron, bueno, esta dificultad para respirar es un ataque de asma. Y aun cuando ella nunca la habían diagnosticado como asmática, pues la mandaron a su casa con medicamento para el asma. Regresa a su casa, empieza a sentir mucha fatiga y en su historia ella cuenta que iba manejando hacia su oficina y de repente decía, es que ya no voy a llegar porque se me cierran los ojos, me siento demasiado mal. Entonces se desvió y se fue directo al hospital. Llega al hospital y le dicen, ¿sabes qué es? Que tienes un ataque de pánico. No era asma, no era cansancio, es un problema psicológico. Entonces la mandan de regreso a su casa con medicamento para la ansiedad y para la depresión. Ella llega a su casa, está 4 horas con sus hijos y en un momento colapsa. La llevan de vuelta al hospital y resulta que ella estaba sufriendo un ataque cardíaco. Entonces, después de esto, ¿qué nos dice Emily? Emily se volvió una activista para justamente diferenciar los síntomas de un ataque cardíaco entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque los síntomas de ataque cardíaco no son los mismos para hombres y para mujeres. Nosotros, digamos yo no soy médico, ¿no? Entonces como público tenemos esta idea de las películas donde es, le duele el pecho y entonces se desploma y lo llevan al hospital y ya, ¿no? Le empiezan a tratar su ataque cardíaco.
Pero la realidad es que en muchos casos no es así. Entonces, si nosotros vemos aquí, pues en efecto el dolor de pecho puede ser un síntoma importante, pero particularmente las mujeres tienen muchos otros síntomas, justo como el dolor de espalda, la fatiga, la dificultad para respirar, que no se presenta en los hombres. Entonces, se mal diagnostica a las mujeres, ¿no? De este lado derecho vemos una gráfica. En Estados Unidos hace pues ya unos años, en los 80s, se empezaron a hacer estas campañas de prevención de enfermedades cardiovasculares y se presentaban pues todos estos síntomas, ¿no? Si tienes dolor de pecho, si tienes esta dificultad o este dolor en el brazo izquierdo, entonces acude al médico porque puedes estar teniendo un ataque cardíaco. Y si vemos esta gráfica, vemos estos puntitos que van hacia abajo, pues son las muertes por ataques cardíacos en hombres en Estados Unidos. Entonces, cuando iniciaron estas campañas, las muertes pues empezaron a disminuir porque la gente estaba más consciente de cuáles eran los síntomas. Pero si vemos esta otra línea que tiene como bolitas, estas son las mujeres. Entonces, ¿qué pasa? En los hombres disminuía, pero en las mujeres, pues más o menos como que se mantenía, pero más bien como que iba subiendo, ¿no? Había cada vez más muertes por ataques cardíacos. Y entonces, ¿qué es lo que se concluye? Pues que las mujeres no estaban identificando estos síntomas, porque ellas presentan síntomas distintos. Entonces, por ahí de los 2000 y algo, cuando empezaron a hacer las campañas diferenciadas para que las mujeres también identificaran los síntomas, entonces vemos esta disminución muy drástica de las muertes en mujeres, ¿no? Por ataques cardíacos. Entonces, ¿qué vemos? Pues que esta es la historia de muchas mujeres. Este artículo que vemos aquí es un artículo pues relativamente reciente, es del 2016. Significa que tiene 6-7 años. Fue el primer artículo, fue la primera vez en el que se publica una guía con información científica sobre las diferencias, ¿no? Por la American Heart Association, por las diferencias en mujeres específicamente de ataques cardíacos. Y entonces es a partir de este momento, apenas en 2016, cuando se empieza a promover en los hospitales que se haga un diagnóstico diferenciado entre los síntomas de los hombres y los síntomas de las mujeres para ataques cardíacos. Entonces nosotros podríamos pensar, bueno, es una enfermedad muy específica, ¿no? Es un tema muy específico, ¿pasa esto en otras enfermedades? Pues vemos que sí. Un ejemplo que pongo muy general es la violencia obstétrica, porque creo que es algo que muchas y muchos hemos escuchado, ¿no? Entonces tenemos ejemplos, ¿no? Acá como este caso muy triste, la Mazateca en Oaxaca, que pues que se le obligó básicamente a dar a luz en el pasto afuera del hospital porque le decían, los síntomas que tienes no son de un parto, no estás lista, y ella sale del hospital y pues ahí tiene a su hijo afuera del hospital, ¿no? También, en general, sabemos que muchas mujeres sufren maltrato durante el parto, en instituciones públicas y privadas también. Y también está pues el tema de las esterilizaciones forzadas, que podríamos pensar que solo suceden en poblaciones muy marginadas o así, pero realmente pues no es así. Y lo contrario, que tenemos muchas mujeres que quieren acceder a métodos anticonceptivos y no se les permite, porque pues culturalmente eso no es lo mejor, ¿no? Entonces, en general, este esfuerzo por diagnosticar a un paciente, se le conoce como el esfuerzo diagnóstico. Ese esfuerzo diagnóstico, hay estudios donde se ha encontrado que es distinto el esfuerzo que realizan muchos médicos para diagnosticar a un hombre contra diagnosticar a una mujer. ¿Y qué es lo que pasa? Que en forma general pues se minimizan los síntomas de las mujeres, se les neutraliza y eventualmente incluso se niega que tengan enfermedades o que tengan síntomas.
Un ejemplo también muy sonado es el caso de la endometriosis. La endometriosis es esta enfermedad pélvica, ¿no?, que se genera tejido y genera mucho dolor pélvico. Entonces vemos este es un metaanálisis, es un estudio. Vemos que están representados muchos países del mundo. Está por acá Estados Unidos, varios países de Europa, Brasil, en Latinoamérica. Esto es algo global. Y entonces aquí lo que vemos en rojo es más un promedio de la edad a la que las mujeres empiezan a presentar síntomas de endometriosis. Y el promedio mundial es alrededor de los 23 años. Entonces a esa edad empiezan a presentar estos dolores, empiezan a acudir al médico. Pero como en cafecito, lo que vemos en color cremita es la edad a las que realmente se les da el diagnóstico. Entonces vemos que en promedio es ya alrededor de los 30 años. Entonces a nivel mundial se tardan entre 7 y 10 años en darle un diagnóstico a una mujer de endometriosis. Y los testimonios de las pacientes son que se les minimiza, se les neutraliza y se les dice, tú no tienes una enfermedad, es un problema psicológico. Es más del 80% de las pacientes en estos estudios reportaban que en algún momento les diagnosticaron ansiedad, depresión, incluso problemas psiquiátricos, porque les decían su dolor es una expresión psicosomática. Y eventualmente hasta 10 años después les diagnostican la endometriosis, ¿no? Entonces vemos que realmente no es un problema aislado. Esto es una brecha de género. Entonces, lo que vemos es que hay muchas condiciones y hay dos cosas distintas. Hay enfermedades que ocurren de forma más frecuente en mujeres, ¿no? Obviamente conocemos algunas, cáncer de mama, obesidad, que son muy escuchadas, ¿no?, muy habladas, pero hay enfermedades que también se presentan de forma diferencial en mujeres, como el caso de los ataques cardíacos, ¿no? De forma muy interesante sabemos que algunas de estas enfermedades que ocurren de forma más frecuente en mujeres, como problemas endocrinos o enfermedades autoinmunes, son algunas de las enfermedades que reciben menos financiamiento para investigación en el mundo. Ahora, ¿qué sabemos? También que hay más probabilidad de reacciones adversas a medicamentos en las mujeres que en los hombres, y en un momento les voy a platicar por qué. Entonces, bueno, cuando hablamos de género, es una distinción que es importante decir, es distinto hablar de sexo que de género, ¿no? Entonces, cuando hablamos de sexo, hablamos de esta diferencia entre, digamos, un cuerpo femenino, un cuerpo masculino. Cuando hablamos de género, estamos hablando de una construcción social y cultural. Entonces, estas normas de género realmente son restrictivas y afectan a todos. Afectan a todos porque sabemos, ¿no?, que se espera que las mujeres sean las cuidadoras del hogar, pero también sabemos que se espera que en muchas sociedades que los hombres sean los que hagan ciertos tipos de trabajos, ¿no? A los hombres les afecta mucho porque sabemos que más hombres tienen enfermedades crónico-degenerativas y también sabemos que cuidan menos su salud, ¿no? Entonces mucho tiene que ver con estas restricciones de género. Entonces estas normas de género afectan a la salud y se convierten en un riesgo en realidad cuando tenemos valores, creencias y prácticas que discriminan, cuando hay diferentes susceptibilidades entre distintas personas y también hay exposiciones distintas a enfermedades por estas expectativas sociales, cuando hay prejuicios en el sistema de salud y también en la investigación médica. Entonces yo les voy a platicar un poquito más sobre esto. Como un poco de historia, vamos a ir de atrás hacia adelante. Vemos que este problema es milenario. Si nosotros nos vamos a leer a Aristóteles, acá no se alcanza a ver muy bien, pero Aristóteles decía, pues las mujeres tienen menos dientes. Esa es una de las diferencias que decía. Y eso significa, pues, que las mujeres son hombres mutilados. Las mujeres tienen sangre más fría
decía Aristóteles, y eso significa que son hombres deformes, ¿no? Y también son menos importantes en la reproducción, porque los hombres son los que dan la semilla, es lo que decía Aristóteles. Entonces, todos sabemos, creo, la importancia de Aristóteles en la ciencia, ¿no? Su filosofía naturalista realmente es la base de pues, la ciencia de ahí en adelante. Y estas son, digamos, las ideas con respecto a las mujeres que él promovía. Entonces, por supuesto que esto fue permeando a lo largo de la historia en cómo se veían las mujeres y cómo se les permitía o no participar en la creación del conocimiento. Entonces, si vamos ya mucho más adelante, como a la Edad Media, ¿no? Vemos que las mujeres no participaban en lo que era la medicina en esa época. La única participación que tenían era en la reproducción, lo que era el parto, ¿no? La lactancia, todas estas actividades que se consideran exclusivamente femeninas. Y era ahí donde estaban presentes las mujeres. Pero después, ya acercándonos como hacia el siglo, finales del siglo XVIII, XIX, inicios por ahí, pues se descubre el sistema endocrino. Y eso, de alguna forma, nos empieza a dar una explicación, o al sistema médico le da una explicación, porque es cuando se descubren las hormonas, ¿no? Entonces, por supuesto, las mujeres son distintas, son hormonales, ¿no? Y entonces eso nos da también una explicación para decir, pues, ¿por qué las mujeres son como este hombre deforme, ¿no? Y el cuerpo que se estudia de forma estándar a lo largo de la historia es el cuerpo masculino. Más adelante, pues tenemos por ahí a finales de 1800 a Freud, ¿no? Y entonces Freud, pues, ¿qué dice? Bueno, pues muchas de estas enfermedades que refieren las mujeres, para las cuales no tenemos explicación, y muchas veces las hormonas tampoco explican esto, pues son enfermedades psicológicas, son enfermedades psiquiátricas, no son enfermedades fisiológicas. Y es hasta, pues más o menos más o menos la misma época, ¿no? A finales de 1800, principios de 1900, que las mujeres hasta ese momento, cuando ya todo ese bagaje, cuando ya toda esa historia ya está en un engranaje dentro del sistema médico, es cuando apenas las mujeres empiezan a participar en la creación del conocimiento y en la atención. Aquí, bueno, un ejemplo mexicano, ¿no? Tenemos a la doctora Matilde Montoya, que ella entra a la universidad por ayuda de Porfirio Díaz a 1885, 86 por ahí. Y es hasta ese momento, ¿no?, que las mujeres empiezan a participar. Pero de ahí entonces viene lo que nosotros conocemos como la ciencia bikini. Y la ciencia bikini es donde pues todo el cuerpo se considera neutral y el estándar es el hombre, excepto pues en las áreas que cubre un bikini, ¿no?, que son las que son muy particularmente y específicamente femeninas. Y si nos vamos más adelante, unos 50 años más adelante, tenemos entonces que ya empieza muy fuerte, ¿no?, la investigación clínica, médica y ensayos clínicos. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que en los 50 hay un estudio muy grande en Baltimore, donde lo que se buscaba era investigar el envejecimiento de un humano normal. Y en este estudio, que duró 20 años, no se incluyó una sola mujer. ¿Qué es lo que uno concluye ahí? Pues que la mujer no es un humano normal, ¿no? Tenemos más adelante, estos tres que siguen son más o menos como entre el 60 y por ahí del 68, 70. Tenemos el Physician's Health Study, que es una investigación donde se buscó si la aspirina ayudaba para prevenir enfermedades cardiovasculares. 22,000 hombres, ninguna mujer. Después, estos a mí me encantan, es muy interesante. Tenemos una investigación para un suplemento hormonal que se quería investigar posmenopausia para prevenir enfermedades cardiovasculares. 8,300 hombres, pero ninguna mujer. Uno se pregunta cómo, cuando pues lo que quieres es ver cómo afecta al cuerpo de las mujeres, ¿no?
Después tenemos uno a finales de los 60 del Rockefeller Institute con los Institutos Nacionales de Salud en Estados Unidos, donde lo que se buscaba era la relación entre obesidad y cáncer, cáncer de mama y cáncer uterino, enfermedades pues típicamente femeninas, pero no se incluyó a ninguna mujer en el estudio. Ya por ahí de los 80 tenemos este muy grande también, de factores de riesgo múltiples, donde lo que se buscaba, que es mucho de lo que aún se aplica, si el estilo de vida podía prevenir enfermedades cardiovasculares, por ejemplo, pues la alimentación, el hacer ejercicio, ¿no?, etcétera. En este estudio se incluyeron 13,000 hombres y ninguna mujer. Entonces, ¿eso en qué resulta? Pues resulta que eventualmente, cuando tú lanzas una guía clínica, ¿no?, un método diagnóstico, un medicamento que ha sido probado en ensayos clínicos en ratones o en chimpancés machos, y después pasa a etapas clínicas en hombres y no se incluye ninguna mujer, lo que termina pasando es esto. A finales de los 90, la FDA tuvo que retirar 10 medicamentos del mercado, grandes, de empresas muy grandes, porque tenían reacciones adversas, pero no era así que un dolor de cabeza, eran reacciones adversas severas. De esos 10 medicamentos, 8 provocaban las reacciones adversas en mujeres. Claro, porque nunca se investigó antes si había una diferencia. Nosotros podríamos pensar, pues eso ya fue en los 90, ¿no? Ya cambió. Tenemos después el proyecto del genoma humano. Ustedes saben que terminó el proyecto pues, por ahí de principios de los 2000. El 66% del genoma de referencia, que es lo que en investigación científica usamos para comparar, pues básicamente todo lo que hacemos en genómica, viene de un solo hombre. O sea, ya no es solo hombre, sino de un solo hombre. Y aquí pues podríamos poner muchas objeciones, ¿no? El sexo, por supuesto. Ese hombre pues es anglosajón. ¿Dónde están representados, ¿no?, el resto de las personas y las etnias en el mundo? Un montón de cosas podríamos hablar. Cuando vamos más adelante, este es un estudio del 2009. Este es un estudio donde analizaron muchas publicaciones científicas en el área de biología. Entonces, lo que vemos primero aquí arriba es en animales, ensayos preclínicos para medicamentos. En rojo vemos los estudios que incluyen mujeres, en azul los que incluyen hombres, en moradito los que incluyen ambos sexos y en gris los que no reportan. Entonces aquí lo que vemos es que en reproducción, ¿no?, en esta área que sabemos que históricamente pues es a donde se ha identificado que las mujeres tienen diferencias y esta famosa ciencia bikini, pues claro, hay muchísimas mujeres incluidas, o bueno, hembras en este caso, porque son animales. Pero en otras áreas, por ejemplo, está por aquí farmacología, justo los medicamentos o neurociencias, pues la mayoría siguen siendo, son hombres, bueno, son machos, ¿no?, en este caso. Entonces no vemos las diferencias. Ahora, si nos vamos a ensayos clínicos ya en humanos, pues sí vemos un cambio significativo. Vemos que se incluyen ambos sexos en muchos tipos de estudios, ¿no? En reproducción seguimos viendo que hay muchísimas más mujeres, ¿no? Pero cuando nos vamos a ver, sí, ok, se incluyen, ya hay hombres y ya hay mujeres, pero se analizan las diferencias, pues nos vamos a ver que en realidad no. En gris vemos los estudios que sí analizan las diferencias, evidentemente en reproducción todos analizan las diferencias, pero en muchas otras áreas, como en inmunología, por ejemplo, ¿no?, en farmacología, aquí está, pues sí, ya hay mujeres, pero hay diferencias, pues quién sabe, ¿no?, porque no hay datos. Ya me avanzó. Ahí está. Sí, gracias.
Entonces vemos, a partir de todo esto, se han pues propuesto algunas guías, son las que llamamos guías Zeiger, que son estas guías específicamente para investigación de equidad e investigación en sexo y género. Y estas guías, pues principalmente muchísimo en Europa, un poco en Estados Unidos, en Asia, hasta donde yo sé, en Latinoamérica todavía no tenemos este tipo de guías. Pues lo que han hecho es participar con las instituciones de financiamiento científico para que se incluya información diferenciada por sexo en las investigaciones. Entonces, por ejemplo, en estos proyectos Horizon que financian en Europa, ya se exige que vayan de acuerdo con las guías. Entonces, básicamente, las guías, ¿qué es lo que nos dicen? Pues primero es que hay que considerar el sexo. O sea, desde el diseño de la investigación, ya sea preclínica o clínica, hay que considerar el sexo. Y si no se incluyen ambos sexos y si no se considera, hay que explicar y justificar exactamente por qué. El siguiente paso es colectar datos. Entonces ya dices, bueno, ya voy, tienes que desagregar la información por sexo. O sea, no solo es decir, bueno, sí, entraron ambos, pero pues ¿cuál fue la diferencia? Pues quién sabe, ¿no? Entonces es colectar datos de ambos y analizar, observar y analizar los datos desagregados por sexo. Y eventualmente también incluir esto en la comunicación. En los artículos científicos pasa mucho esto. No se reporta, dicen, ok, sí, la población que se estudió fueron tantas mujeres, tantos hombres, pero en los resultados ya no nos dicen qué pasó. O si dicen, tal vez no hubo diferencias entre sexos. Bueno, ya sabes que no hubo diferencias, pero ni siquiera lo dicen. Yo les cuento de una experiencia personal, estoy escribiendo un review, y tenemos más o menos 45 artículos, y de esos 45, 2 o 3 son los que reportan diferencias por sexo. Pero todos los demás dicen, sí, hubo niños, hubo niñas, pero ¿quién sabe? O sea, no sabemos cuál es la diferencia, ¿no? Entonces eso es un problema. Y entonces nosotros podríamos pensar, bueno, el estudio anterior es de 2009 y ya se publicaron las guías y entonces pues ya se les exige cuando se les financia. ¿Ha habido alguna diferencia? Tenemos este nuevo estudio, nuevamente en biología. Este estudio es del 2018, se publicó en 2018. Y lo que vemos aquí en azul es el porcentaje de investigación que solo incluye hombres. Sigue siendo una mayoría abrumadora para mí. Tenemos un porcentaje muy menor, principalmente seguimos de estudios en reproducción que incluyen solo mujeres, un porcentaje que no reporta y un porcentaje un poquito más grande de estudios que ya incluyen ambos sexos. Pero cuando nos vamos a ver si están reportando la información desagregada por sexo, vemos que solo el 5% reportan la información desagregada por sexo. Entonces, realmente todavía no sabemos, ¿no? No conocemos las diferencias. Entonces, ¿qué recomendaciones y qué propuestas nos dan estas guías? Pues básicamente hay 3 niveles de involucramiento. Primero es que se investigue, o sea, que veamos si realmente esas diferencias existen, dónde, cómo, en qué, para qué, ¿no? Que expliquemos un poco. Después, por supuesto, incluir la sensibilización por sexo, pero también por género. Esto es importante por lo que hablábamos hace rato, ¿no? No es lo mismo sexo que género. Y entonces aquí ya podemos incluir no solo a las mujeres, podemos incluir personas trans, podemos incluir personas no binarias, etcétera, ¿no? Y ver diferencias. Pero eventualmente a lo que tenemos que llegar es a investigar con el objetivo de proponer cambios. No basta con que digamos, ok, sí hay diferencia, y luego, ¿qué va a pasar después? ¿No? Para que eventualmente en la práctica clínica pues podamos recibir en la atención esa atención diferenciada. ¿Qué se puede hacer diferente? Pues de entrada incluir perspectiva de género en los planes educativos.
hacer este tipo de esfuerzos que estamos haciendo ahora. Hay universidades que ya tienen, ¿no?, en sus materias, materias de perspectiva de género o de salud femenina. En la mayoría son materias optativas, entonces tienen muy poca asistencia y pues básicamente decimos, sí, ya se incluyó, pero pues nadie lo está aprendiendo, ¿no? Entonces, que esto no sea optativo, es muy importante. Eventualmente, ¿qué? Pues considerar el sexo en el diseño de productos, o sea, innovación, como todo lo que vemos aquí en este tipo de lugares con dispositivos médicos. Aquí tengo 2 ejemplos. No sé si ustedes, bueno, algo que a mí me pasa es que cuando yo cocino, ustedes ven que pues están estos cuchillos de cocina muy grandes, ¿no? Yo no puedo usar esos cuchillos, me duelen las manos, o sea, como que no me acomodo. Y hace poco descubrí que esos cuchillos se diseñaron, pues el estándar era la mano de hombres anglosajones, pues no gringos, que tienen la mano mucho más grande que la mía. Entonces, se diseña el producto para un grupo y todos los demás tenemos que adaptarnos en lugar de que el producto se adapte, ¿no? Entonces, pues cuando descubrí esto, también descubrí que hay muchas mujeres se quejan de dolor en las manos porque no pueden usar los cuchillos pues típicos, ¿no?, los buenos cuchillos de cocina. Un ejemplo más cercano hacia el área de dispositivos médicos es la prevención de virus de papiloma humano y cáncer cervicouterino. Ustedes saben que pues el Papa Nicolau es todavía nuestra prueba de referencia, ¿no?, el estándar de oro, que algunos médicos les dirán que no duele, pero ustedes le preguntan a cualquier mujer y pues usar el pato es una tortura. Y esos son dispositivos que se diseñaron ya hace bastantes decenas de años, diseñados por hombres, ¿no? Entonces, recientemente, no sé si ustedes vieron, pero eso fue hace muy poco, un par de semanas, se lanzó un dispositivo diseñado por una chica del Politécnico, que es pues como un poco más accesible y que abre para poder tomar la prueba de Papa Nicolau, pero sin ese dolor que te genera el pato, ¿no? Y otros estudios que se están haciendo son, por ejemplo, buscar marcadores en orina, de tal forma que tú como una primera prueba preventiva puedas ver en orina si tienes un marcador de riesgo y entonces ahora sí pasas a hacerte una prueba citológica, ¿no? Y eso, ¿quién lo está haciendo? Pues en su mayoría mujeres, porque son quienes entienden que hay que diseñar productos específicos, ¿no?, para mujeres. Pero eso no significa que solo las mujeres lo podamos hacer, ¿no?, sino significa que como científicos, como médicos, como diseñadores de productos médicos, tenemos que considerar quién es el paciente. Entonces, bueno, esta es esta consideración. Y finalmente, pues formar comunidades de médicos, de médicas, comunidades de pacientes, y ahorita les voy a platicar muy rápidamente sobre nuestra comunidad. Y los 4 pasos que recomiendan estas guías Seiger, pues son estos 4. El primero es como este activismo, ¿no?, que es donde tú dices, bueno, es que hay que incluir el sexo. Y en el lugar donde tú estés, o sea, si eres médico, si eres clínico, si estás en investigación, si estás en industria, ¿no?, que se haga este activismo porque se incluya estas diferenciaciones por sexo. Después es lo que, accountability, ¿no?, que se le llama, que sea justo. En este aspecto, muy específicamente en área de investigación, nos referimos a que sea justo el hecho de que haya investigadoras en los grupos de investigación y que también se incluyan las mujeres como pacientes o como parte de esos ensayos clínicos, ¿no? Y bueno, ahorita les voy a platicar rápidamente también sobre esto, ¿no? Porque algo que sabemos es que muchas veces, incluso en las entidades de financiamiento o en las revistas para publicar, revistas científicas, pues se sabe que hay estos sesgos, ¿no? Entonces es una mujer la que publica,
se rechaza el artículo, pero manda el mismo artículo un hombre de su equipo de trabajo y se acepta el artículo, ¿no? Entonces, esos sesgos existen. Y después lo que hablábamos, pues, del análisis, ¿no? O sea, sí hay datos ya se incluye a las mujeres, ok, muy bien, pero si no nos dice si hubo diferencias, pues no tiene caso. Y alocar recursos, ¿no? Alocar recursos para que se haga investigación y que también sea esto sin sesgos, como lo que les decía, algunas enfermedades que reciben muy poco financiamiento, como temas de dolor, por ejemplo, ¿no? Hay por ahí algunos datos, ¿no? Investigación en dolor pélvico en Inglaterra, por ejemplo, recibe, digamos, era como el 5% de todo el total que recibe, por ejemplo, investigación en disfunción eréctil, cuando el dolor pélvico afecta a miles más de mujeres que la disfunción eréctil a los hombres, ¿no? Entonces, esa idea de que se den recursos para investigar estas cosas también, pero que sea justo, ¿no? Eso es muy importante. Y un poquito pasando a lo de las comunidades, les quiero platicar específicamente en el área de investigación y ciencia, pues que pensemos un poco, ¿cuántas mujeres hay? ¿No? En el mundo sabemos que pues más o menos casi el 50% somos mujeres a nivel mundial, pero en investigación y desarrollo somos menos del 30% a nivel mundial. No solo eso, sino que ya cuando nos vamos a puestos ejecutivos, ¿no? A estas personas que toman las decisiones, a quienes dicen a dónde va el financiamiento, etcétera, pues las mujeres estamos pues ahí del 13%. Y cuando hacemos la interseccionalidad de latinas, ¿no? Solo el 4% de las mujeres con doctorado en el mundo somos latinas. O sea, decir que estamos subrepresentadas es estamos subrepresentadas, ¿no? Entonces, un poco considerando esto, nosotras pues formamos esta comunidad, tenemos esta comunidad que se llama Científicas Mexicanas. Científicas Mexicanas es una comunidad que ahorita está conformada por ya casi 18,000 mujeres en todas las áreas de ciencia, tecnología e innovación. Un porcentaje muy grande, y la razón por la que también estamos por acá es que muchas están en áreas de ciencias de la vida y ciencias médicas, pero hay en todas las áreas definitivamente, ciencias sociales incluidas, que son muy importantes para estos temas. Pues muchas aquí en Ciudad de México, pero en todo el mundo en realidad, casi el 20% de nuestra comunidad son mujeres mexicanas que están haciendo ciencia, tecnología fuera de México. Y tenemos muchas estudiantes, pero también muchas investigadoras y mujeres en la industria. Entonces, un poco de lo que hacemos nosotros dentro de esta comunidad muy grande de 18,000, alrededor de 120 somos voluntarias. Lo que hacemos son, digamos, pues básicamente dos cosas. Uno es trabajar hacia el público. Lo que queremos es visibilizar el trabajo que hacen las mujeres en ciencia en México. Y entonces para eso hacemos pues divulgación de ciencia y también hablar mucho sobre estos retos que vivimos las mujeres en la ciencia en México. Entonces tenemos pues nuestros equipos en redes sociales, tenemos un podcast, tenemos un blog, tenemos una alianza bien padre con Wikimedia México. Yo me imagino que ustedes conocen Wikipedia. Bueno, Wikipedia es la 7ª página más visitada del mundo. Wikipedia en español me parece que está como en la 5ª en Latinoamérica. Y ustedes saben que pues Wikipedia tiene muchísimas biografías de mucha gente. El problema es que en español menos del 20% de las biografías son de mujeres. Y de ese 20%, muchas son actrices, cantantes, youtubers, que no están mal, pero hay muy pocas mujeres profesionistas representadas en Wikipedia en español. Entonces sabemos que un niño, un joven, una niña, una joven que pues busca en Google, lo primero que se encuentra, ¿no?, es Wikipedia, y las mujeres no estamos. Entonces, nuestra colaboración con Wikimedia México, lo que hacemos son eventos de edición de Wikipedia,
donde lo que buscamos es agregar biografías y datos de científicas, no solo mexicanas, sino latinas en general, a Wikipedia en español. Y tenemos próximamente a finales de este mes una editatona, un evento donde vamos a generar biografías de mujeres científicas que se identifican como indígenas en México. Entonces también pues aumentar la representación. Básicamente, digamos, eso hacemos hacia el público. Y hacia interno, dentro de nuestra comunidad, pues tenemos un programa de mentorías para ayudar a que más científicas pues se mantengan en la carrera científica. Tenemos una bolsa de trabajo. Tenemos un equipo que se dedica a investigación y acompañamiento en temas de violencia de género. Y bueno, tenemos un equipo de procuración de fondos, pero yo les quiero platicar un poco del directorio. Estamos generando un directorio que vamos a lanzar el próximo año, donde la idea es pues que muchas científicas estén en ese directorio. Cualquier persona puede entrar y buscar mujeres que se dediquen a cualquier ciencia. Y la idea de ese directorio empezó porque cuando nosotros empezamos nuestra comunidad, mucha gente se nos acercaba y nos decía, oye, estoy haciendo un evento de neurociencias, estoy haciendo un evento de X, lo que sea. No encuentro mujeres que se dediquen a eso, o ninguna puede venir, ninguna puede asistir. Y entonces nosotras íbamos a nuestra comunidad y les decíamos, oigan, ¿alguna astrofísica? Y salían 100, 200. Entonces les mandábamos esta lista a los organizadores y les decíamos, aquí hay muchas mujeres que pueden participar y se les puede incluir. Y bueno, de ahí surge la idea del directorio, ¿no? Y en esta expo, pues obviamente estoy yo presentando, tenemos 2 ponencias de científicas que forman parte de nuestra comunidad, una es mañana, otra es pasado mañana, que van a presentar sobre sus trabajos de investigación, que honestamente pues a mí me parecen muy interesantes. Laura nos va a hablar sobre detección de patógenos usando una técnica isotérmica con microfluídica que han empezado a aplicar para COVID. Y Brenda el miércoles va a hablar sobre microbiota, ¿no? Que es este tema que está ahora muy en boga, específicamente para enfermedad inflamatoria intestinal, que también es una enfermedad de la que ahora se habla mucho, ¿no? Entonces, esta subrepresentación de las mujeres, podríamos pensar, pues eso fue hace mucho, pero no. Yo les invito a revisar el programa de Medical Expo y que se den cuenta cuántas mujeres están en las ponencias. Ellas son 2 de nuestra comunidad, entonces ojalá puedan ir a sus ponencias. Y pues nada, les dejo las redes sociales de la comunidad, nuestra página de internet, donde también encuentran el blog de Científicas Mexicanas, nuestro correo, por si nos quieren contactar directamente, y aquí en la esquinita, no debería, pero ahí está mi cuenta de Twitter personal también, por si quieren algo más directo. Y pues muchas gracias, si tienen dudas, aquí estoy.